Restitución de tierras, tus derechos. Así como cada semana seguimos geográficamente la ruta de la restitución de tierras, hoy, en la voz de las víctimas y de los expertos, haremos un recorrido por la etapa que sigue a las sentencias de los jueces, es decir, el postfallo. La restitución de tierras tiene un objetivo claro, la devolución de la propiedad a sus legítimos dueños, que son esos campesinos que han sido víctimas del despojo, el desalojo y el desplazamiento forzado. Esta serie de documentales durante 2 años ha seguido paso a paso todo el proceso de la restitución y ha llevado a la televisión la voz de las víctimas y estas historias de vida. Esta es una labor de visibilizar la problemática campesina, también la de formar opinión en torno a este tema y la necesidad de apoyar el programa de restitución de tierras como base para una etapa de pacificación y postconflicto. La ley 1448 reunió 2 leyes que se presentaron aparte, la de víctimas, reparación de víctimas y restitución de tierras. Y se consideró que la restitución de tierras era parte de la reparación integral de víctimas. Entonces, la importancia que tiene es que típicamente es una ley de posconflicto. En ningún país del mundo se había intentado restituir tierras despojadas por violencia, salvo en Colombia. Pero el gobierno entendió y el Congreso entendieron que si no se restituyen las tierras, no hay manera de estabilizar las comunidades campesinas que fueron destrozadas por la guerra. Entonces, la importancia histórica es que sirvió como de cuota inicial frente a las FARC y frente al ELN para mostrarles que este gobierno sí tiene la voluntad de reparar a las víctimas y que por lo tanto eso le abrió la puerta a negociar todo el tema agrario. Un punto muy importante es que las víctimas son el centro del proceso. Hemos tenido procesos previos donde hemos trabajado los temas de reconciliación y justicia transicional, pero en el proceso de restitución de tierras la víctima es el protagonista y la reivindicación de sus derechos y particularmente de sus derechos sobre la tierra. Hay otro aspecto muy importante y es que por primera vez el Estado pone al servicio de las víctimas abogados que gratuitamente, este proceso es totalmente gratuito, y estos abogados están al servicio de las víctimas para representarlas y acompañarlas ante los jueces y llevar sus casos hasta el final. La justicia con los campesinos de Colombia ha dado un paso importante a través de la Ley 1448 de 2011. La restitución de tierras en un país donde la propiedad de la tierra está tan concentrada, primero es democratizar. Segundo es incorporar al campesino como ciudadano, no solo al sistema productivo, sino al desplazado a la sociedad en general. Entonces, por supuesto, eso tiene el potencial para cambiar, digamos, para cambiar el país, para cambiar cómo nosotros vemos el campo desde las ciudades, cómo se crea riqueza desde el campo. La verdad que esta es una deuda que el país tenía con sus desplazados por décadas. Con la restitución sentimos otra actitud. ¿Sabes por qué? Porque desde que llegamos a la restitución te dicen buenos días, señora Yanet, ¿qué se le ofrece? ¿Qué necesita? Venga, le explicamos. Desde que tú llegas allá te brindan hasta un vaso que te dice, ¿qué va a tomar, señora Yanet? Venga, siéntese. Y usted ve que
tienen interés, nos tratan como personas. Dándole vuelta al ayer, recordando mi niñez, con un paso a la vejez, hoy me colmo de recuerdo. Lo feliz que yo pasé, pues para mí mi infancia fue el trabajo y el deber y el respeto por mi viejo. Para mí fue el asadón, lapicero y borrador, la vereda fue el salón donde un día yo me gradué. Para nosotros es muy valioso estar en permanente contacto con ustedes y lo podemos seguir haciendo ingresando a www.restituciondetierras.gov.co. También nos puede buscar en Facebook y en Twitter, @urestitución y @RicardoSabogal-U. En palabras sencillas, si ante la demanda presentada no hay opositores, ¿qué pasa? La autoridad judicial encargada estudia el caso dentro de los tiempos dados por la ley y dictará sentencia. Recordemos, en palabras sencillas, si ante la demanda presentada no hay opositores, ¿qué pasa? La autoridad judicial encargada estudia el caso dentro de los tiempos dados por la ley y dictará sentencia. En el campo donde la vida y el trabajo presentan tan duras faenas diarias, se ha sumado con el tiempo el problema de la violencia y sus consecuencias dolorosas. Con la Ley 1448 de 2011 se han iniciado las restituciones a partir de las sentencias dictadas por los jueces agrarios. Viene entonces la etapa post-fallo. El posfallo es el momento que tenemos después de que los jueces y magistrados de restitución de tierras se han pronunciado sobre la restitución. Después de que hay una sentencia judicial, viene entonces todo el proceso de darle cumplimiento a esas órdenes. Por supuesto, la orden principal es la restitución jurídica y material de los predios. Es casi la primera orden en los fallos, pero vienen acompañadas de una serie de órdenes que involucran a diversidad de entidades. Órdenes dirigidas a las alcaldías, a la unidad de víctimas, a la fuerza pública, a la superintendencia de notariado y registro, al IGAC, a todas las entidades que tienen que ver con la atención a víctimas. Entonces, la etapa de posfallo es el momento del proceso en el que ya vemos la restitución materializada y donde damos cumplimiento a las órdenes proferidas por los jueces y magistrados. La etapa de posfallo exige la implementación de los demás componentes económicos y sociales que permitan la estabilidad de los campesinos en su vida familiar y laboral. Uno de los grandes desafíos de la política es ganar el caso, que la gente pueda recuperar su tierra. Pero el otro gran desafío, y quizás el más importante, es que no solamente la familia vuelva a la tierra, que recupere su predio, sino que pueda disfrutarlo. Y para eso es donde el gobierno nacional, Fuerzas Armadas, estamos empeñados en que la gente vuelva a trabajar y a producir en la tierra. Procesos como el de la vivienda, o tener la posibilidad que la gente tenga vivienda en el predio, o proyectos productivos para que pueda hacer fértil, pueda poner a producir su predio, son vitales. Si no le ponemos proyecto productivo, si no se le pone vivienda a esa familia, es muy posible que al cabo de los 2 años de los que habla la ley de prohibición de enajenación, esas personas nos vendan estos predios. Y seguramente esa familia habrá recuperado una plata, pero habremos perdido el ejercicio o el propósito primigenio de esta ley, de que la gente vuelva al campo y vuelva a hacer lo que a ella le gusta, que es poner a producir la tierra. Una vez definidos esos pasos a seguir para complementar la restitución de los predios, se debe tener en cuenta las características de cada región y cada caso para poder desarrollar los proyectos individuales en torno a la economía básica de subsistencia que permite la seguridad alimentaria del núcleo familiar. Desde que ya empezamos a saber del proyecto productivo, dijimos, Restitución de Tierras nos va a apoyar en muchas cosas. Las tenemos porque ya vimos el primer desembolso, ya para mejorar nuestros terrenos. Entonces, si hay esperanza y futuro, también, con eso uno se sostiene. El posfallo, como lo digo, es el momento
quizás más importante la restitución, porque es donde ya vemos el proceso materializado, donde ya después de haber pasado por un trámite administrativo y un trámite judicial, ya tenemos una decisión de un juez que dice sí, la tierra es de esta víctima y debemos devolvérsela. Y además se la debemos devolver formalizada, además debemos darle todas las garantías para el retorno, si lo desea, y para que pueda continuar como con su proyecto de reparación. Lo que debe hacer la unidad es acompañar a la víctima en el proceso de cumplimiento, trabajar con las otras entidades en la articulación. Cuando hay órdenes directas para la unidad, como son las órdenes que tienen que ver con las compensaciones, esas las tiene que hacer la unidad. La unidad también paga pasivos. Todo el tema de alivio de pasivos financieros o de servicios públicos los paga la unidad. Como hemos sido los abogados de las víctimas en la etapa judicial, pues en la etapa posfallo también seguimos acompañando, digamos, y articulando para que también las otras entidades cumplan lo que dicen las sentencias. A mí me parece que ha sido exitoso que la unidad se ha entrado al tema de los proyectos productivos, porque la sola tierra no da para vivir. La tierra sin crédito, sin asistencia técnica, sin conexión a mercados, no da para vivir. Podría dar una simple subsistencia de pan coger, como muchos campesinos sobreviven sin ningún apoyo estatal. Pero me parece bueno que la unidad se haya puesto, y con eso la unidad de restitución está supliendo deficiencias institucionales que el país tiene muy profundas. Entonces lo tiene que hacer alguien. En este caso la unidad de restitución es una entidad joven, con gente joven, comprometida, bien entrenada, bien seleccionada por meritocracia, de tal forma que no es el coto de caza de los intereses políticos para burocratizar y corromper las entidades, como ha pasado con otras. No es fácil el hacer conciencia de la importancia de la restitución y la reparación a las víctimas del conflicto, pero esa es nuestra labor, y también la de los medios de comunicación en general. ¿Cómo ven esta labor los comunicadores que se han preocupado por este tema? Yo creo que todo programa, toda política pública, porque esto es mucho más que un programa, tiene que estar abierto a la crítica y al diálogo con sus beneficiarios y con la sociedad en general. Pero yo siempre he opinado que la opinión ha sido excesivamente dura con la restitución, por una razón. Nosotros estamos restituyendo tierras en la mitad del conflicto. Ningún país había hecho eso. Estamos abriendo camino. Y por supuesto, aprendiendo en la marcha. En este momento es muy difícil hacer restitución, pero se está haciendo con el conflicto vivo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque muchos territorios todavía están capturados por organizaciones armadas responsables del despojo. En zonas donde dominan en la práctica los rastrojos o los urabeños, o domina en la práctica las FARC o el ELN, es muy difícil hacer restitución que se oponga a sus intereses. Yo diría que seamos un poquito más generosos nosotros con un proceso que tiene la capacidad, el potencial de cambiar nuestra visión de agro en el país. Estamos restituyendo tierras con enfoque de derechos. Estamos integrando nuevamente al campesino a un sistema productivo. Por supuesto que esto tiene enormes desafíos, pero démosle tiempo al tiempo. Tal vez en silencio transcurre todo el programa de restitución de tierras en los más lejanos rincones del territorio nacional. La labor diaria de los funcionarios especialistas en todas las disciplinas necesarias permiten a los campesinos restituidos sentirse acompañados, asesorados y motivados para sacar adelante sus vidas de nuevo. Yo creo que marcha bastante bien, con mucho compromiso, empeño y trabajo duro de los funcionarios de la unidad de restitución. Es un proceso muy delicado porque no hay derechos pequeños. Cada derecho a una pequeña parcela
tiene que resolver una serie de problemas jurídicos, identificar muy bien quiénes tenían derecho a la tierra, identificar los linderos, porque en Colombia tenemos un pésimo catastro. No nos sirve lo acumulado de información catastral y nos toca repetir la tarea caso por caso. Entonces, eso implica unas dificultades de aplicación, pero yo insisto en que hay que seguirlo haciendo así, cuidadosamente, porque si alguien se siente vulnerado en sus derechos sobre la tierra y lo despojan legalmente de su propiedad, eso da origen a nuevos ciclos de violencia interminables. Todos sus funcionarios están muy capacitados. Estamos viendo, por ejemplo, topógrafos que están haciendo mediciones 2 y 3 veces y eso que utilizan sistemas satelital, GPS. Estamos viendo a abogados y el apoyo psicológico que está dando tierras a través de sus profesionales es muy importante. También el acompañamiento en la parte de la documentación. No todo el mundo tiene la agilidad para saber que tiene que recoger una escritura que está perdida. Entonces tenemos un acompañamiento profesional muy calificado dentro de tierras. Yo estoy en desacuerdo con los que piden que se hagan restituciones colectivas, masivas, que a todo el que llegue se le compense si no se le logra dar la tierra en restitución. La compensación en dinero también debe hacerse de manera muy cuidadosa porque son dineros públicos, que son dineros sagrados que pertenecen a todos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en hacerlo rigurosamente, seriamente, con buenos argumentos jurídicos, caso por caso. La asesoría a cada familia y a cada comunidad afectada se hace luego de hacer una minuciosa identificación de las zonas y de las personas. Esta es una dispendiosa labor, pero es muy importante para lograr la efectividad en el programa de restitución. Todos los despojados, desalojados o desplazados dentro del conflicto armado son las personas que deben ser atendidas en primer lugar dentro de un proceso que consolide la paz en el campo. El apoyo de la restitución ha sido algo magnífico, algo que nosotros estamos totalmente de acuerdo de que eso ha sido algo especial, podemos decir, porque siempre nos están apoyando, siempre cuando los necesitamos, ahí están, nosotros les pedimos ayuda, esto, que nos falta esto, enseguida ellos están aquí. Por ese lado todo ha sido perfectamente bien. Yo creo que hemos logrado dejar grandes innovaciones en la práctica institucional y jurídica. Yo creo que la unidad ha dado ejemplo de lo que puede ser una atención dignificante a las víctimas, y no porque nosotros lo digamos, sino porque las propias víctimas lo reconocen. A veces nos han dicho, miren, sus oficinas puede que nos demoremos un poquito, pero allá nos tratan bien. Y eso para nosotros es significativo, es mostrar que las entidades públicas pueden dar un tratamiento dignificante a la población vulnerable. Y bueno, sobre todo creo que hemos mostrado que sí se puede, que devolver tierras en medio del conflicto armado es muy complejo, pero que es posible. Reconocer derechos de las víctimas años después de que han sufrido los hechos victimizantes es difícil, pero también es posible. Bueno, que también era posible crear una justicia dedicada a temas rurales, que el país puede volver la mirada a la ruralidad. Yo creo que eso es quizás también uno de los grandes aportes que el proceso en estos 2 años le deja al país. Para nosotros es muy importante estar en permanente comunicación con ustedes y lo podemos seguir haciendo cuando ustedes ingresen a www.restituciondetierras.gov.co. Búsquenos también en Twitter y en Facebook. En Twitter, @urestitución y @RicardoSabogal-U. En palabras sencillas, ¿qué pasa si ante la demanda se presentan opositores? El juez agrario encargado estudia el caso para aclarar la buena o mala fe del opositor y así enviar el caso a una instancia superior. Esta última es quien dictará la sentencia. Recordemos, en palabras sencillas, ¿qué pasa si ante la demanda se presentan opositores?
El juez agrario encargado estudia el caso para aclarar la buena o mala fe del opositor y así enviar el caso a una instancia superior. Esta última es quien dictará la sentencia. Es que una finca en el campo, póngale mucho cuidado, es lo más lindo del mundo y eso ya está comprobado. La distribución de tierra a mí no se me ha olvidado, el programa más bonito que este gobierno ha sacado. Eso sí es la verdadita y lo tengo comprobado. La restitución de tierra, el tema que han colocado. Claro que con la unidad según lo que yo he escuchado. Y por eso paisanitos felices le hemos cantado. En medio del campo, en diversos paisajes, se van levantando nuevas esperanzas. En las parcelas, entre los surcos y en los frutos, se da cuenta real de lo que significa la restitución de tierras y el cumplimiento de los fallos dictados por los jueces agrarios. Este proceso de restitución, que ya arrancó hace unos buenos meses, ha beneficiado a un número de familias importante. Pero aún hay muchos que faltan por recuperar su tierra. El propósito de la unidad, del gobierno, del Estado, de los jueces, es que todas estas familias recuperen su tierra. Y para eso necesitamos del apoyo de todos, del sector privado. Ahora cuando empezamos a producir con nuestras fincas o las fincas de esos campesinos, necesitamos que nos ayuden en el tema de comercialización, que estos productos lleguen a mercados justos, donde se les pague lo que realmente vale. Y también insertar a esas comunidades que están volviendo a las zonas después de 15, 20 años, las comunidades vecinas que nos ayuden a recibirlos, porque no es fácil. Estas personas han estado mucho tiempo por fuera de sus tierras y necesitamos de la solidaridad de todos. Y también algo muy importante, necesitamos de la capacidad de perdón y de reconciliación. Todos fuimos a la guerra y ahora nos toca sanar heridas. Y en ese sentido queremos que las comunidades donde vuelven esos campesinos se reconcilien, porque muchas de ellas terminaron muy fracturadas. Si nos reconciliamos seguramente vamos a tener una mejor comunidad, un mejor territorio para el progreso, ya no de unos pocos, sino de todos. Creo que la ley es fundamental, porque la ley es construcción de paz. Independientemente de lo que pasa en La Habana, la construcción de paz se da aquí. Y yo creo que la ley hace algo que no pasó en ningún otro conflicto en el mundo. En los demás conflictos uno empieza el reconocimiento de la víctima a partir de la firma del acuerdo. Nosotros aquí ya hemos avanzado porque tenemos que llegar al punto en el cual la palabra víctima y victimario no sea necesaria utilizar, en que todos sean ciudadanos. El victimario, el demovilizado que se reinsertó, y la víctima, un ciudadano con plenos derechos. Tenemos que llegar a esa etapa, pero para llegar a esa etapa en que pudiéramos borrar la palabra víctima, había que reconocerla y había que garantizarle el compromiso del Estado con la recuperación de sus derechos. Y eso lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo incluso antes de la firma de la paz. Entonces creo que eso nos prepara para lo que va a ser la etapa del posconflicto, donde finalmente todo el mundo va a tener que vivir en el campo juntos. Entonces, por eso creo que esta ley es absolutamente fundamental. Nos afecta este problema y queremos solución para volver nuestra tierra sin tanta preocupación, donde haya garantía de salud y educación y que los niños y niñas no pierdan la tradición. Yo creo que esto sí contribuye a la paz del país, porque una persona satisfecha es una persona que no va a buscar violencia, que no siempre va a estar tranquila, porque una persona que tenga necesidades pues va a buscar cómo suplirlas, pero si uno ya tiene las necesidades satisfechas, yo creo que antes trata de ayudar a los demás. Hay mucho por hacer en el sector rural de un país extenso en geografía e inmenso en humanidad, pero mientras se van cumpliendo las etapas de la reparación de las víctimas del conflicto armado, se crean nuevas expectativas frente a un fortalecimiento de la labor agrícola y la justicia social para los campesinos colombianos. La restitución de tierras en Colombia cumple con los mandatos de la Ley 1448 de 2011. La Unidad de Restitución de Tierras, dependencia del Ministerio de Agricultura, sigue su mandato. Restitución de tierras, se cumple. Tus tierras, tus derechos.
Cantan los gallos, grama el becerro, cuando regreso a mi dulce hogar. Respiro aroma de mi labranza, porque en el alma yo la daré. El sol se oculta tras las montañas, sus arreboles le dan el fin. En el mañana está mi esperanza y con optimismo me iré a dormir. Dura jornada que yo he cumplido, pero este ha sido mi trajinar. Llegando a casa salen mis hijos, ya hasta un chandoso me va a encontrar. Llegando a casa salen mis hijos, ya hasta un chandoso.